el ABC de la estadística. Luego vamos a ver en estadística qué llamamos variables y cómo se clasifican. Después, qué es el dato, y vamos a terminar cómo se construye una base de datos para luego introducirlo en algún software, en algún programa y poder ejecutar los análisis. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Bien. Entonces, ¿de qué se ocupa la bioestadística? Se ocupa de muchas cosas, pero principalmente estudia poblaciones. ¿Qué quiere decir esto de estudiar poblaciones? Por ejemplo, podemos tener una población y queremos saber algo eh, sobre la distribución de la variable que está en estudio, ¿sí? Por ejemplo, si la variable que está en estudio es la distribución normal, tiene una media poblacional mu y tiene un parámetro de dispersión que es la varianza de la población. Entonces, generalmente la estadística en estos casos trata de determinar valores para los parámetros poblacionales, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes qué diferencia hay entre un parámetro y un estimador? O directamente la palabra parámetro. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser? Pueden abrir el micrófono y bueno, y decirme qué es, en estadística a qué llamamos parámetros. A un valor que caracteriza el comportamiento de una población. Perdón, ¿cómo? ¿Algo que? A un valor que caracteriza el comportamiento de una población, ya sea en tendencia Bien, central o en dispersión. bien. Por ejemplo, ¿cuál sería un parámetro de posición acerca de lo que me acabas de decir, de tendencia central? ¿Cuál podría ser? La media poblacional, la mediana. La media poblacional, la mediana poblacional, la varianza poblacional como parámetro de dispersión, la desviación estándar como parámetro de dispersión, ¿sí? ¿Qué pasa generalmente cuando uno quiere estudiar poblaciones y está interesado en la media de la población siempre y cuando lo que uno quiera estudiar sea de tipo cuantitativo? ¿Qué sucede? ¿Con qué realidad nos encontramos? y que tengo que tomar Puedo una muestra, calcular, no puedo de toda la ¿cómo, perdón? población tal vez. Bien, si nosotros podemos registrar de alguna manera a todos los elementos de la población, eso técnicamente, ¿cómo se llama? Si Es un trabajo con censo, todos puede ser. los... Exacto, esa palabra que se llama censo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un censo y la variable es de tipo cuantitativa, tranquilamente podemos calcular la media de esa población, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es calculando un parámetro, pero eso requiere, y vuelvo a repetir, que necesitamos censar a todos los elementos de la población. ¿Eso es viable siempre? ¿Puede ser que todo el tiempo en la estadística o en la bioestadística estemos censando poblaciones? No, no siempre. ¿Cómo, perdón? ¿Podemos censar siempre a las poblaciones? ¿Es viable? No. Bueno, y si no es viable, ¿con qué trabajamos si no podemos censar a una población? Con muestras. ¿Con qué? Perdón. Con muestras, una muestra representativa. Bien, con muestras. Perfecto. Bueno, y acá dijeron, agregaron la palabra una muestra representativa que ya vamos a ver en un ratito y vamos a discutir sobre ese tema. ¿Sí? También se dice que la bioestadística o en general la de estadística es una disciplina que utiliza método estadístico para recopilar, analizar e interpretar datos que sean de tipo biológico o de salud. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, que es el último punto que se ve acá en la diapositiva, podemos separar la estadística en dos etapas, en una etapa descriptiva y en una etapa inferencial. ¿Qué les parece a ustedes o qué recuerdan ustedes a qué recibe el nombre de estadística descriptiva? ¿Qué es hacer a un conjunto de datos una estadística descriptiva?
o cuáles son las herramientas que ustedes recuerden que pertenece a la estadística descriptiva. Por ejemplo, ¿un gráfico pertenece a la estadística descriptiva? Por ejemplo, un gráfico de tortas, o un gráfico de barras, o un histograma. Porque hay tres patas sobre la cual se sustenta la estadística descriptiva. Uno de ellos es a través de un gráfico, en donde el operador trata de visualizar cómo es el comportamiento de esa variable, pero a través, por ejemplo, de un gráfico de torta o de barra, etc. ¿Sí? Esa es una de las patas principales de la estadística descriptiva. Graficar para ver gráficamente qué está sucediendo con ese conjunto de datos. ¿Qué otra cosa constituye o una segunda herramienta para la estadística descriptiva? ¿Qué podría ser? Tablas puede ser. Tabular los datos, perfecto. ¿Recuerdan algún tipo de tabla que pertenece a la estadística descriptiva? Por ejemplo, una tabla de frecuencia, ¿eso les suena, chicos? Donde hablamos de la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada, etc. ¿Les suena eso? Sí. ¿Recuerdan algo de Sí. eso? Sí. Bien. Entonces, hasta ahora hemos abordado dos herramientas básicas que constituyen una estadística descriptiva. La hemos nombrado. La parte de gráfico estadístico, la construcción de tablas estadísticas. ¿Y qué más? El cálculo de algo. ¿Qué podría ser el cálculo para un conjunto de datos numéricos, por ejemplo? Tengo la variable peso, ¿no? Peso de una población. Entonces, ¿qué cálculo podemos hacer cuando tenemos registrado pesos para los individuos de una población o de una muestra? Y los estimadores Bien, si estamos trabajando. los Sí, estimadores en el caso de una muestra. exactamente. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, nómbrame un estimador. Si Peso estamos promedio. trabajando con el promedio, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cómo es la simbología de un promedio, pero de una muestra? Para diferenciarla del símbolo que representa el promedio de una población. ¿Se acuerdan cuáles eran las letras que usábamos si calculo un promedio a nivel muestral o a nivel poblacional? Y si no lo recuerdan, me lo dicen y se los digo, nada más que estoy tratando de ver qué tanto Era se van una X. acordando. Era una X. ¿Cómo, perdón? X era. barra. X Oh. barra. ¿Se acuerdan la rayita arriba de la X? Sí. El promedio de la Eso. velocidad media, lo mismo. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? X barra es el promedio de la muestra y si quisiéramos calcular hipotéticamente el promedio de una población, ¿cómo lo vamos a simbolizar? ¿Es una X mayúscula? No, vamos a utilizar las letras griegas, ¿sí? Vamos a poner la letra mu, que parece una U, Sí. para el promedio poblacional, ¿sí? Entonces, cuando estamos calculando características propias de la muestra, lo que estamos haciendo es calcular lo que se llaman los estimadores. Mientras si calculamos características propias de una población, a eso lo vamos a llamar parámetros, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, un promedio, y depende sobre qué lo estoy calculando, es decir, en una muestra, en una población, ese promedio va a ser un estimador o va a ser un parámetro, ¿sí? ¿Estamos? Pero para calcular parámetros, como los parámetros pertenecen a la población, voy a necesitar sí o sí hacer un censo. Y son muy poquitas las veces que estamos bajo la presencia de un censo, entonces siempre andamos calculando, por ejemplo, promedio o medias muestrales. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, Sí. a ver qué más. Bueno, acá tenemos antes que nada, para empezar a hablar de aplicar algunas de las herramientas de la estadística descriptiva o algunas de las estadísticas... perdón, voy a volver a la estadística
inferencial porque no dijimos nada. Entonces, en la estadística descriptiva dijimos que podemos hacer gráficos, tabular los datos a través de las tablas de frecuencia, o podemos calcular características como el promedio, y eso constituye la estadística descriptiva. ¿Y la estadística inferencial qué querrá decir esto de inferir? Si hablamos de una estadística inferencial o yo quiero aplicar herramientas inferenciales hacia una población, el punto de partida siempre va a ser la muestra, ¿sí? Porque diciendo cómo es el comportamiento de la muestra, hay herramientas inferenciales que me va a permitir extrapolar a la población, ¿sí? Entonces, la estadística inferencial va de lo particular a lo general. Lo particular en este contexto se llama muestra y lo general en este contexto se llama población. Entonces, a través del estudio de la muestra, inferimos cuando estamos tratando de extrapolar lo que le sucede a la población a través de la muestra. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, de todas maneras, más adelante en los siguientes cursos, en las siguientes clases van a ver bastante en cuanto a esta técnica que se llama la estadística inferencial. Bien, ahora sí, población. ¿Qué es para nosotros, los que nos dedicamos a la estadística, una población estadística? Entonces yo acá les puse que está formada por el conjunto de todos los elementos o las unidades cuya característica se desea estudiar. Volvamos a lo que decíamos recién del censo. Si yo voy a registrar lo que a mí me interesa estudiar a todos los elementos de la población, entonces eso va a ser un censo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Siempre estamos trabajando con una muestra, porque los casos en que una persona o el operador está censando son casos muy especiales y en realidad trabajamos con la muestra pensando, como alguien me dijo hace un ratito, que es un subconjunto de la población y estamos diciendo que esa muestra, entre comillas, es representativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la muestra sea representativa de la población? Que en la variable que estoy estudiando cubre el espectro de varianza, digamos. Es que estaría representado todo lo que puede modificarse en esa población, Todo lo según que, lo que... bueno, Perdón. sí. ¿Alguien más Todo que quiera agregar todo lo que se algo? puede observar en esa población. Yo te escuché entrecortado, así que más o menos me doy una idea de lo que intentaste decir, ¿sí? Si nosotros estamos pensando en la muestra representativa de la población, estamos pensando que las características poblacionales se tienen que reflejar en la muestra, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Que sería lo lógico, ¿sí? Si hay de todo en la población, entonces la muestra queremos que también haya de todo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos si la muestra con la que disponemos es representativa o no de la población? ¿Cómo se darían cuenta ustedes que realmente las características poblacionales se encuentran reflejadas en la muestra que ustedes recopilaron? Que sea aleatoria. Que sea aleatoria, La bien, vamos por ahí. recogida de datos. La elección de los datos. Bien, pero eso asegura que si yo tomo la muestra aleatoria de la población, que No, sea, ¿no qué? un mínimo de tamaño tiene que tener la muestra. O sea, yo El no sé tamaño cómo de se la muestra, hace, yo no sé cómo se hace en biología, pero si uno quiere hacer control de calidad, hay una sí, norma IRAN que le dice el lote, el tamaño de la muestra. o sea, ya viene protocolarmente definido, eso me estás diciendo. En la aplicación en la industria me refiero de fabricar. Yo no Sí, sé cómo sí, se en hace, ese caso, sí. pero por lo menos algo de idea de tamaño tiene que tener en función, Bueno, pienso. sí,
Sí, lo del tamaño de la muestra ya lo vamos a ver, pero supongamos que ya tenemos un tamaño determinado y hemos calculado la cantidad de elementos que van a ir a la muestra, ¿sí? Mm. Entonces, supongamos una muestra de tamaño 30, más allá de dónde la calculamos, cómo Sí, hicimos para saber que fuera de tamaño 30, ¿cómo se darían ustedes cuenta de que la muestra esa que sacaron es representativa? Y alguien me contestó hace un ratito porque la muestra hay que tomarla de manera aleatoria. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ustedes tomando una muestra de manera aleatoria, ¿les asegura el 100% de la representatividad de la población? pienso que no. Bien, no. Cuando decimos que la muestra es aleatoria, tenemos más chance de que sea representativa a que no lo sea. ¿Se entiende eso que digo? Sí, Por ejemplo, vamos a una variable que sea el rendimiento escolar de los alumnos, por ejemplo, ¿sí? Y tomamos una muestra de manera aleatoria. Puede ser que por azar, por puro azar o por casualidad me haya tocado como elementos de esa muestra los mejores alumnos o los mejores rendimientos. ¿Puede ocurrir eso? sí, Más allá si es muy o poco probable, sin discutir ese tema. Pero puede ser que por azar me toque una mala muestra a pesar de que la haya tomado de manera aleatoria. sí, ¿Puede sí, ocurrir eso? sí. Tranquilamente puede ocurrir eso. Nosotros lo que sabemos es que si es tomada al azar, esa muestra tiene altos chances de ser representativa, ¿sí? Tenemos más chances de que sea representativa a que no lo sea. La única manera de saber si esa muestra ha sido representativa o no es después censar y ver que la muestra que nos tocó es representativa realmente de la población. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos más chances de que sea representativa si la tomamos al azar a que no. ¿Se entiende ese concepto? Y el operador se va a quedar toda la vida sin saber con la muestra que trabajó si era realmente representativo o no de la población. Lo único que sabe es que tiene más chances. ¿Vamos hasta ahí? Mazo. Sí. Mazo, Bien. mazo. ¿Por qué mazo mazo? Entendí medio ahí. También se cortó un poquito. Justo a mí, quizás fuera el internet. Pero no importa, sigo. Bueno, yo te escucho muy bajito, pero voy a repetir, ¿no? Nosotros tomamos como muestra estadística un subconjunto de la población. Y si lo tomamos de manera aleatoria, no determinística, no nos estamos garantizando el 100% de la representatividad de la población. ¿Sí? El operador tiene una muestra y confía que esa muestra tiene alta probabilidad de ser representativa a que no. Entonces, por azar o por casualidad, en el ejemplo que yo dije, estamos estudiando el rendimiento de los alumnos, al sacar alumnos de maneras aleatorias de esa población, puedo tener la mala suerte de que me toquen los mejores alumnos o que me toquen los peores alumnos, ¿sí? Claro, sí. Y en la población hay alumnos muy buenos, más o menos, o sea, en la población hay de todo, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros preferimos tomar muestras de manera aleatoria, que bueno, hay distintos métodos para tomarla, pero sabemos que estamos garantizándonos no el 100% de la representatividad, ¿sí? Pero bueno, tenemos una probabilidad alta de que esa muestra sea realmente representativa de la población, ¿sí? Bien, entonces, primero, antes que nada, tenemos que tener en claro qué es la población estadística. En segundo lugar, a qué llamamos una muestra, ¿sí? Con esto de sacarlas al azar para que en cierta manera tenga grados altos de probabilidad de que sea representativa. Y después tenemos lo que llamamos también en estadística la unidad de observación. Y fíjense en que puse ahí como definición sobre la unidad de observación. Es el elemento más pequeño sobre el cual luego se va a extraer el dato o la información.
¿Se entiende más o menos lo que quiere decir? Por ejemplo, Las volvamos unidades de al caso. observación componen la muestra. ¿Cómo, perdón? Las unidades de observación componen la muestra. Bien, entonces, tenemos unidades de observación, que sería cada elemento de la muestra, ¿sí? Supongamos que me interesa, sigamos con el ejemplo del rendimiento académico de los alumnos, ¿sí? Tomo una muestra de 30 alumnos. ¿Quién sería la unidad de observación? El alumno. Exacto. Cada alumno va a ser una unidad de observación porque me voy a ir a fijar sobre cada uno de ellos qué rendimiento académico tiene, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Algún ejemplo que se les ocurra a ustedes dentro del marco de esta maestría? Y el tamaño o la cantidad de granos de una espiga de maíz. Bien, entonces, ¿quién sería la unidad de observación? La espiga. Cada una de las espigas de maíz. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre población, muestra y unidad de observación? Bueno. Sí. Y luego viene la razón de ser de lo que llamamos variable, que Perdón. está definida, ¿sí? ¿Por qué ahí no sería cada uno de los granos la unidad de observación? A ver, el que me dio el ejemplo, que me dijo la cantidad de granos de una espiga. No. Lo que yo dije era la espiga como unidad de observación. Bien, ¿y qué Porque lo que estoy qué tratando de ver, información lo que me plantearía es en el tamaño de espiga, cuántos Sí, granos tiene, no sé, el peso, pongámosle, ¿no? O sea, cuánto aporta al rendimiento cada espiga. bueno, entonces, si tu unidad de observación es la espiga, Yo le ¿sí? voy a contar los granos a la espiga. Y Bien, en todo caso, no sé, el tamaño, pongámosle. bueno, quédate en uno. Cada espiga, lo que te interesa es saber cuántos granos tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar la espiga 1 y vas a contar y vas a anotar en algún lado, supongamos, tiene 5 o 6 gramos. Eso es, ¿verdad? ¿Te estoy interpretando bien? Sí, pero me parece que me Después, equivoqué. bueno, no importa, pero sigamos en el ejemplo. Entonces, tomo la espiga, tengo una muestra de cierta cantidad de espiga, me fijo en la primera espiga y cuento la cantidad de grano y anoto, ¿sí? Tomo la siguiente espiga y hago lo mismo hasta completar la cantidad total de espigas que tenía para registrar. Entonces, la espiga es la unidad de observación, porque es de donde yo voy a sacar el dato, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, porque digamos, el dato sería X gramos, X granos por espiga, Bueno, vos vas a tener ¿no? la La espiga palabra 1, espiga tiene que aparecer, porque si no, no sería la unidad de observación. claro, vos vas a tener en un papel, Sí, en un sí. Excel, en alguna planilla, vas a decir, yo tengo 30 espigas, entonces vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 30, y lo que vas a hacer al lado, vas a ir colocando para cada una de esas espigas qué cantidad de granos tiene, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saco yo ese número, que es la cantidad de granos que tiene? De la espiga. Entonces, la espiga va a ser la unidad de observación y si estamos trabajando con una muestra de tamaño 30, vamos a tener 30 unidades observacionales. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Y luego Sí. viene lo que, ahora pasemos al concepto de variable, ¿sí? Justamente la variable tiene que ver con lo que a mí me interesa saber acerca de ese conjunto de unidades observacionales, ¿sí? Entonces, decimos que es una característica o un atributo de interés sobre el cual los elementos de una población difieren. ¿Estamos hasta ahí? En este caso sería la cantidad de granos. Exacto. Porque vos de la espiga 1, ¿cuál es el atributo o la característica que te interesa de esa espiga? ¿Qué cantidad de granos tiene? ¿Estamos? ¿Y por qué está definida sobre el cual los elementos de una población difieren? ¿Sí? Porque en realidad
lo que nos interesa saber cómo es el comportamiento de esa variable a nivel poblacional. Y por una cuestión de que no podemos censar y a veces los censos son imposibles, en lugar de estudiar el comportamiento de esa variable sobre la población, lo tenemos que hacer sobre la muestra. Y luego, que lo mencioné al principio sobre los dos tipos de estadística, la estadística inferencial se va a encargar de decirnos de alguna manera si lo que sucede en la muestra en cuanto a la cantidad de espigas le sucede lo mismo a la población, ¿sí? ¿Se entiende? La variable siempre está en estudio sobre la población, ¿sí? Y generalmente relevamos la variable en estudio sobre los elementos de una muestra. Y es ahí donde viene la estadística inferencial y lo que trata de conectar son si las conclusiones observadas en la muestra las podemos extrapolar a la población. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Bien. Perdón, ¿Estamos? una cosita. Lucía, ¿podés apagar el micrófono? Porque hay Sí. reverberancia. Gracias. Lo encendí para decir sí. Gracias. Bueno, vamos hasta ahí. El eje transversal de tanto la estadística descriptiva o la estadística inferencial es a través del concepto de variable, porque si yo no tengo ningún interrogante sobre el cual me interesa tener una población en estudio, no hay estadísticas, ¿sí? Entonces, el operador tiene que determinar bien cuál es la variable o las variables que le interesa estudiar sobre la población. Después, si lo hace sobre la población porque tiene la posibilidad de hacer un censo, fantástico, y el único tipo de estadística que se aplique en esa situación es una estadística descriptiva. No hace falta hacer inferencia porque estamos bajo la presencia de un censo, ¿sí? Bueno, nosotros, por regla general, estamos bajo la presencia de una muestra. Entonces, si yo estudio la o las variables sobre la muestra, ¿sí? Pues tengo que hacer una estadística descriptiva y luego tengo que hacer una estadística inferencial. ¿Descriptiva para qué? Para saber cómo se comporta esa variable a nivel muestral. ¿Y por qué una estadística inferencial? Porque quiero determinar a través de técnicas de análisis inferencial si eso que se observa en la muestra también sucede porque sucede en la población. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, ¿alguien sabe o me puede decir alguna técnica de la inferencia estadística? Porque para la estadística descriptiva dijimos los gráficos estadísticos, las tablas de frecuencia y el cálculo de medidas de posición como la media o de dispersión como la varianza, ¿sí? Esas son las tres patas fundamentales de la estadística descriptiva. ¿Y cuál sería una estadística de tipo, una herramienta para la estadística inferencial? Cálculo de probabilidades, puede ser. ¿Tendencia, algo? Perdón, ¿cómo? Alguien dijo el cálculo de probabilidades y alguien más habló. ¿Podés repetir, por favor? Sí, no, está bien. Yo dije recta de tendencia, pero no. Está. La parte de probabilidad entraría, claro. Bien, o sea, tenemos la estadística descriptiva por un lado, por otro lado tenemos la estadística inferencial y luego hay que hacer la conexión de lo que sucede en la muestra para extrapolar a la población. Ese conector, ¿sí? Interviene la probabilidad o las funciones de distribuciones de probabilidades y otras cuestiones más que tienen que ver con el sustento teórico de la estadística inferencial. Pero lo que yo pregunté más allá del tema de probabilidades, lo que pregunté es si alguien me dice así como yo dije hace un ratito, gráficos, pertenece a una herramienta de la estadística descriptiva. El título de alguna herramienta, si conocen, no hace falta, si no me dicen que no y se terminó, ¿no? Si conocen alguna herramienta de la estadística inferencial.
análisis de la varianza, ANOVA. Me están tirando, bueno, ¿ANOVA dijo alguien? Sí. Bueno, es un título de la estadística inferencial, pero, por ejemplo, una ANOVA tiene algo que llamamos H0 y H1. ¿Se Pruebas de acuerdan hipótesis. ¿Cómo? Pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis. Por ejemplo, esa es una clásica técnica de estadística inferencial sobre el cual la mayoría de las técnicas de la estadística inferencial se sustentan prácticamente en probar hipótesis, ¿sí? En la prueba de hipótesis a través de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? Por ejemplo, la ANOVA tiene su hipótesis nula y alternativa. Si estamos estudiando regresiones, también tienen sus propias hipótesis nulas y alternativas, y así sucesivamente. Es decir, así como gran título, hipótesis, prueba de hipótesis. ¿Alguien conoce otra herramienta que no se llame prueba de hipótesis que pertenezca a la estadística inferencial? ¿Podría ser el valor de R cuadrado en una regresión para ver cuánto se ajusta? Ese cálculo del R cuadrado de determinación pertenece a la estadística descriptiva. Si yo quiero ver en ese conjunto de datos, calculo el R cuadrado, que es una cuenta, que en definitiva termina siendo un número, generalmente eso es algo que le sucede a la muestra. Y si quiero ver si eso que le sucede a la muestra le sucede también a la población, la única manera de ver eso es a través de una prueba de hipótesis, poniendo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa para el R cuadrado poblacional. Pero sigue estando dentro de la prueba de hipótesis, ¿sí? Algo que tenga, por ejemplo, un LI y un LS, un lim sobre, bueno, no sé más cómo preguntar porque voy a decir yo Intervalos de la otra confianza. herramienta. Ahí está. Bien, los intervalos de confianza. Entonces eso también constituye parte de la estadística inferencial como herramienta para decir algo sobre, por ejemplo, los parámetros poblacionales. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ahora podemos pensar en que tenemos dos herramientas básicas para la estadística inferencial. La estimación de parámetros a través de intervalo de confianza y las pruebas de hipótesis, ¿sí? Lo que intentan estas dos técnicas es, a partir de una muestra, volcar conclusiones sobre la población. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, la estadística descriptiva tiene tres patas fundamentales, que son las que nombramos hace un ratito, y la estadística inferencial se sustenta bajo dos patas fundamentales, que es la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. ¿Sí? Bien. Categorías de la variable. Recordemos que la variable es lo que al operador o el investigador le interesa saber acerca de la población, ¿sí? Bien, las categorías de la variable son todos los posibles valores que esa variable que está en estudio puede asumir, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, tengo que saber cuál es la variable en primera instancia, ¿sí? Que tienen que ver con las preguntas de investigación. Luego que sé cuál es la variable que da cuenta acerca de los objetivos de la investigación, ¿qué categorías tiene? ¿Sí? Entonces, son los posibles valores que esa variable puede asumir. Por ejemplo, si estamos... Bueno, vamos a ir al ejemplo de la diapositiva. Aquí está. Aplicación. Evaluación del rendimiento de los sistemas de riego automatizados en los cultivos de soja en la región de Santa Fe. ¿Están leyendo la situación para aplicar estos conceptos que estuvimos haciendo recién? Sí, sí.
La Asociación de Productores de Soja en la región de Santa Fe quiere evaluar el rendimiento de los sistemas de riego automatizados en los cultivos de soja. Para ello, selecciona 30 establecimientos agrícolas que utilizan sistema de riego automatizado y 20 que utilizan sistemas de riego tradicionales. Se recopilaron datos sobre el rendimiento de los cultivos durante la última temporada y también se consideró el tamaño del establecimiento y la cantidad de empleados. Bueno, ¿se ubican dentro de la situación? Sí. Bueno, a ver. Acá, haciendo una aplicación, ¿cuál sería la población? ¿Están de acuerdo? Todos los establecimientos agrícolas que cultivan soja, que utilizan sistemas de riego en la región de Santa Fe. ¿Están de acuerdo con esa población? ¿Les sobra? ¿Les falta? ¿Está bien ahí? ¿No deberían estar solo los automatizados en la muestra? Si bien se midieron los otros, pero no sé qué se iba a inferir con respecto a la automatización. A ver, volvamos acá. Volvamos acá. Se quiere evaluar el rendimiento de los sistemas de riego automatizado en los cultivos de soja. Se toman 30 establecimientos que utilizan sistemas de riego automatizado y 20 establecimientos que utilizan el sistema de riego tradicionales. ¿Sí? Entonces, lo que se desea evaluar, o la variable en estudio, o la variable objetivo, digámoslo así, es cuál de los dos sistemas de riego me garantiza, en este caso, la mayor cantidad de rendimiento. ¿Sí? Porque si yo solamente tengo los que son de riego automatizado, ¿cómo voy a saber si me conviene el automatizado o el riego tradicional? ¿Se entiende? Claro, sí, por comparación. Yo pensé que era por el título que decía efectivamente evaluación del rendimiento del sistema de riego automatizado. Claro, pero eso es comparable a quién, ¿sí? Porque si yo solamente tengo datos de aquellos cultivos que tienen ese tipo de riego, no voy a poder decir si hace que las plantas rindan mejor o no, ¿estamos? O que me conviene, si tengo el tradicional, cambiarlo por un automatizado, ¿sí? Claro, lo que ¿Se pasa es entiende? que yo pensé lo que yo pensaba en principio es que hay distintos tipos de sistema automatizado. Ahí, digamos, es la idea, está automatizado y no automatizado, o sea, manual, digamos. Bueno, lo decimos tradicional o habitual, ¿sí? Oh. Entonces, más allá de qué tipo de riego automatizado, es evaluar cómo rinde el cultivo, si tiene un riego automatizado o es el tipo de riego tradicional que se viene practicando, ¿sí? ¿Estamos? Sí, entonces estaría bien la población. Aclarado eso, estamos de acuerdo que la población van a ser todos los establecimientos agrícolas que cultivan soja y que utilizan sistemas de riego en Santa Fe, en la región de Santa Fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y les pregunto, ahí en esa población, ¿están los automatizados y están los de riego tradicional? Se supone que sí. Sí, porque cuando decimos utilizan sistema de Dice todos. riego, ahí incluimos ambas Ah, sí, posibilidades. todo. ¿Sí? Y está bien que yo la corte, pongo un punto final a donde dicen que utilizan sistema de riego y lo corto ahí. ¿Está bien esa población? No, porque por la ubicación también de la región de Santa Fe, ¿no? Claro. Bien. Ahí creo que escuché que alguien dijo algo de la ubicación, ¿sí? Sí, se escucha muy bajito el mío. Bien, bien, pero dijiste eso, que tiene que tener la ubicación, ¿verdad? Sí. Bien, es lo que nosotros decimos que, por ejemplo, no podemos decir todos los establecimientos agrícolas, porque todos los establecimientos agrícolas son todos los establecimientos de agrícola, no solamente en Santa Fe, sino en todos los lugares
donde haya establecimientos agrícolas. Entonces, como una población demasiado grande. Y en realidad, lo que está acá interesante, lo que el operador le interesa saber, qué está ocurriendo en la región de Santa Fe. ¿Sí? ¿Estamos? Y sobre los establecimientos que poseen sistema de riego, ya sea el tradicional o a través de algún tipo automatizado. Porque tenemos que tener bien en claro cuál es la población en estudio, hasta dónde llega, ¿sí? Generalmente decimos que está acotado en el espacio y en el tiempo, y eso quiere decir que yo a la población es como si le sacara clic una foto y ningún elemento se puede escapar de esa población, ni ningún otro tipo de elemento puede ingresar a la población, ¿sí? ¿Estamos? Pero para eso tengo que encuadrar bien en dónde se encuentra acotada en el espacio y en el tiempo esa población que estoy estudiando. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después dijimos que a partir de la población, de manera aleatoria, tomamos una muestra. En este caso, ¿están de acuerdo que es una muestra de tamaño 50? Sí. Porque lo decía acá, 30 establecimientos que tienen el riego automatizado y 20 que utilizan los riegos tradicionales. Bien, entonces se supone que estos 50 establecimientos se realizaron a través de algún método de muestreo de tipo aleatorio, ¿sí? ¿Y están de acuerdo que la unidad de observación va a ser cada uno de los establecimientos? Sí. Bien, ¿y cuántas unidades de observación vamos a tener? 50. 50, ¿sí? ¿Estamos? Y bueno, ¿y están de acuerdo que la variable que está en estudio, porque es que el operador o el investigador le interesa saber es el rendimiento de los cultivos? Sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Bueno. Entonces, de acuerdo a las categorías que posee la variable, otra cosa que tiene que tener bien en claro el operador es saber con qué tipo de variable está trabajando. Si son variables que generan datos cuantitativos o son variables que generan datos de tipo cualitativos. Y no necesariamente va a tener una sola variable en estudio, ¿sí? Puede tener más variables en estudio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, dentro de las cuantitativas, de acuerdo a la categoría que asume la variable, recuerden que las categorías eran los posibles valores de la variable, ¿sí? Entonces, las podemos distribuir en discretas y continuas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esa palabra discreta y de esa, de la otra que es continua? Sí. Bien, por ejemplo, cuando recién hablábamos de las espigas, que uno se fijaba en cada una de las espigas cuántos granos tiene. ¿Qué acción tiene que hacer el operador para anotar para granos tiene? ¿Cuál es la acción? Un El contador. conteo. Contar, exactamente. Entonces, aquellas variables cuya categoría responden a un conteo y en consecuencia utilizan números enteros siempre, las vamos a decir que son de tipo discretas. ¿Se entiende? Sí. En cambio, si la acción que debe ejecutar el operador es medir y necesita por ende unidades de medición y un aparato de medición, entonces la vamos a llamar continuas. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Y después hay otro grupo que no son números, ¿sí? Son de tipo cualitativas, es decir, los posibles valores de la variable se dividen en cualidades, por ejemplo. Y entre ellas tenemos las ordinales y las nominales, ¿sí? Las ordinales, que vienen de la palabra orden, son aquellas cualidades de la variable que se pueden ordenar de menor a mayor o viceversa. Por ejemplo, después ustedes me van a dar un ejemplo dentro del problema que vimos recién, pero para que ustedes tengan un referente como ejemplo, dentro de las ordinales, si uno averigua
por ejemplo, el nivel de estudio de las personas que trabajan, por ejemplo, en ese establecimiento, ¿qué posibles categorías creen ustedes que pueda tener esa variable? Que vuelvo a decir, es el nivel de estudio alcanzado. Puede ser de mayor a menor, de profesional, Sí. como más alto, nivel técnico, después puede ser secundario o primaria. Exactamente, ¿sí? Nosotros decimos, si vos la ordenaste, me diste las categorías de mayor a menor. Queda lo mismo si las hago de mayor a menor o viceversa. Si yo digo, los niveles de estudio para la gente que trabaja en este establecimiento agrícola es primario, secundario, terciario y lo que dijiste profesional, nosotros lo escribimos generalmente como universitario, ¿sí? Entonces estamos mencionando 4 categorías y las hemos ordenado de menor a mayor, donde sabemos que la última categoría, que es universitario, es mucho más, muchísimo más que primario. ¿Estamos? Inclusive podemos ser más exquisitos, porque podemos poner primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, pero ustedes tienen que tener la idea de que a medida que avanzan en este ordenamiento, la categoría que les sigue es superior a la anterior, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y luego, en contraposición de estas que llamamos ordinales, que tienen jerarquías, y es lo que me permite ordenarlas, están las nominales, que sus categorías son nóminas o etiquetas, pero no las puedo ordenar de menor a mayor, o viceversa, porque cada uno la ordena de la manera que le parezca más conveniente, porque naturalmente esas categorías no respetan un orden dado. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una variable de tipo nominal? Y las espigas con hongo o sin hongo. Bueno, una espiga con o sin hongo. Bueno. También podría ser el género de las personas que trabajan en el establecimiento. Ah, sí. Esa es una clásica. Nosotros en estadística siempre tiramos como ejemplo de ordinal. O sea, a mí no se me ocurrió nada. Siempre decimos el nivel de estudio y como nominales, como un referente, el género, varón o mujer, ¿sí? No hay una categoría más importante que la otra, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, en el problema quiero que me digan una variable tipo discreta que encuentren dentro de la redacción del ejemplo del riesgo, el nombre de la variable y qué categorías pertenece, ¿sí? Por ejemplo, vamos por la primera que dice cuantitativa discreta, ¿cuál es el nombre de la variable y cuáles son sus posibles categorías? Vuelvo a esto. Quiero que saquen una variable de tipo discreta dentro del texto que tienen acá en la diapositiva. Cantidad de empleados. Perfecto. ¿Pero cantidad de empleado o cantidad de empleado en cada establecimiento? Sí, siempre cada variable en la unidad de muestreo. Perfecto, o sea, yo voy a tener el establecimiento 1 y voy a contar la cantidad de empleados que tiene. Pero voy al establecimiento 2 y voy a contar para el establecimiento 2 la cantidad de empleados que tiene. Y así hasta acabar con cada uno de los 50 establecimientos sobre el cual estamos registrando, entre otras cosas, la cantidad de empleados, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, como nombre de la variable, para el caso discreto, la cantidad de empleados, ¿sí? Y las categorías, ¿cuáles serían los posibles valores que puede asumir esa variable? Es un conteo. Recuerden que las categorías cuentan. Podemos poner ¿Serían 0 números como enteros? Sí, eso constituye parte de la consecuencia de ser discreta, ¿sí? Porque si es un conteo, se utilizan los números enteros para contar, ¿sí?
Entonces mi pregunta es, ¿a partir de dónde empezamos a contar? ¿A partir de qué número vamos a utilizar el conteo? ¿Puede ser que un establecimiento tenga 0 empleados? No creo. Puede ser, o no, ¿sí? Entonces, podemos empezar a decir el establecimiento número 15, por ejemplo. Le pregunto al dueño, ¿qué cantidad de empleados usted tiene? Y me dice, no, ninguno. Yo soy mi propio empleado o mi propio jefe. Entonces podemos ponerle para ese establecimiento un 0 como cantidad de empleados. Recuerden que son los posibles valores, ¿sí? Entonces yo estoy imaginando qué posible respuesta me va a dar el dueño del establecimiento cuando yo le pregunte sobre la cantidad de empleados que tiene. No quiere decir que después voy a tener datos que sea 0, ¿se entiende? Porque lo que yo estoy pensando cuando defino la variable, que es la cantidad de empleados, ¿con qué me puedo llegar a encontrar en el momento de salir al campo y registrar los datos para esa variable? Entonces, ¿puedo imaginar o puedo suponer que el número 0, 0 empleados, es un valor posible de esa realidad? Y sí. Y sí. Efectivamente, salvo que yo ya cuente con una información extra que la cantidad de empleados mínimo requerido sea 1, por ejemplo. Entonces yo ya sé que el 0 no tiene chance de que pueda surgir en el momento de realizar realizar el trabajo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, hemos dicho nosotros que sí, que 0 puede ser una categoría posible. ¿Es la única categoría posible? ¿Puede ser que sea 1 la siguiente categoría? 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados y así sucesivamente. Sí. Sí. Bien. Entonces, como dijo su compañera, van a aparecer números enteros. ¿Y por qué va a aparecer únicamente números enteros? Porque estamos contando. Nos vamos a encontrar 1 empleado y medio, por ejemplo, como posible valor de esa variable que queremos ver cómo se comporta, ¿sí? ¿Qué pueden decir sobre una, qué puede decir sobre una de tipo continuo? Acá en el ejemplo del riego. El rendimiento. Sí. El rendimiento, ¿sí? El rendimiento, perfecto. ¿Por qué de tipo continuo? Ahí dice entre paréntesis, vimos hace un ratito que las continuas responden a una medición. El rendimiento de las hojas. Sí, por el ¿Es monitor. una medición? ¿Cómo? Sí, hay El que monitor medirlo. te va diciendo en el momento, el lugar. ¿Cuánto? Bien, perfecto. ¿Y qué categorías posibles tendrá el rendimiento? Y podría ser por intervalos, ¿no? Bien, sí voy a tener que utilizar un intervalo porque acá el rendimiento Es un no continuo. exclusivamente va a ser números enteros, ¿sí? Puede ser, entonces el operador tiene que decidir en qué intervalo va a caer los posibles rendimientos. ¿Puedo arrancar de 0, de rendimiento 0, es decir, que no hay rendimiento de soja? Sí. Claro que Bien, sí. entonces podemos empezar, más allá de que después suceda eso o no, porque acá estamos en la etapa previa diciendo mi variable o lo que a mí me interesa saber sobre esta situación es ahora el rendimiento. Y voy a contemplar el caso en que no tenga rendimiento. Entonces eso va a caer dentro del intervalo 0, ¿hasta dónde? ¿Puede ser hasta 50 toneladas por hectárea? ¿Puede Ojalá. ser eso? O sea, No, la hay que cota, ponerle de... ¿Cómo, perdón? Y yo supongo que se elige en función del tipo de cultivo que es y de la expectativa que hay. Bueno, en todo caso habrá que poner el Sí. último será más que tanto.
podría ser una cosa así, pero me tiene que quedar claro que son números lo que yo voy a registrar, ¿sí? ¿Estamos? Y que esos números caen dentro de la recta numérica. ¿Se acuerdan de la recta numérica? Que esos números van a caer en intervalos dentro de esa recta. Por ejemplo, de 0 a 50 toneladas. De 0 a 100 toneladas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el operador tiene que saber dónde él supone que van a ser todos los posibles valores de la variable. Y en este caso podemos poner de 0 hasta cierta cantidad, o como bien dijiste vos, más de lo que fuese. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. ¿Cuáles serían las cualitativas? En el ejercicio este, que serían las ordinales y las nominales. ¿Cuál Con y sería sin una riego. ordinal? ¿Cómo? Con y sin riego. Bueno, tipo de riego, con o sin riego. Pero a mí me gustaría, sí, sí. ¿Esa cuál sería? Con y sin riego. Una con etiqueta. ¿Cómo? Las ordinales. Bien. Las nominales, cuyo nombre es el tipo de riego, tiene dos categorías que hemos hablado hace un ratito, que es el automatizado y el riego habitual o tradicional, ¿sí? Esa sería ordinal, perdón, Ah, nominal. sí, la ordinal, chico, mediano, grande. Exactamente, el tamaño del establecimiento, chico, mediano y grande, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, dentro de esta aplicación, más allá que la variable en estudio, la que le interesa saber al operador, es cómo rinde según el tipo de riego, podemos detectar otras variables que también es importante registrar, o para el operador es importante registrar, que son, en este caso, la cantidad de empleados y el tamaño del establecimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Todo esto es previo a la recopilación de datos. ¿Sí? Ustedes tienen que tener en claro antes de salir a buscar el dato, porque la cosa no se hace al revés. No es que yo vengo con un montón, un bolsito lleno de datos y me pregunto, bueno, si yo tengo estos datos, ¿cuál será la población? ¿Cuál es la variable que me interesa estudiar? ¿Cuál es, se entiende? ¿Cuál es mi unidad de observación? No se empieza al revés, se empieza definiendo cuál es la población en estudio según la variable, cuáles son las variables que voy a registrar, qué posibles qué posibles valores va a tener esta variable, de qué tipo es, ¿sí? ¿Se entiende? Y después que sabe identificar todo esto, que hablamos de los conceptos principales y cómo se clasifican, y qué son las variables y cómo se clasifican, luego que tenemos armado todo este convito, es donde vamos a ir a buscar los datos. ¿Se entiende lo que digo? Uno no viene con un Excel de datos y se lo da a alguien o al software estadístico para que haga un análisis. No, la historia empieza desde la población, después la muestra, cuáles son las variables, qué tipo de variables tiene, con qué posibles valores me voy a encontrar, mis variables van a ser de tal o cual tipo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Es decir, el trabajo es más o menos que ustedes cuando hacen un análisis estadístico, es comenzar en la secuencia que yo más o menos estoy dando acá, este tema de, bueno, del ABC de la estadística. Bueno, entonces, ahora sí, datos. ¿Qué son? ¿Qué son los datos? Y ahí puse cada realización de las categorías de la variable. Y por ejemplo, para el tamaño del establecimiento, nosotros sabemos que va a haber, porque lo hemos definido como chico, mediano y grande, es decir, tiene 3 categorías posibles. Entonces, ahora sí, vamos al establecimiento 1 y me fijo qué tamaño tiene el establecimiento y resultó ser chico. ¿Sí? Entonces estamos acá, en la primera palabra chico.
¿Estamos de acuerdo que esto no es un número? Sí. Bueno, que pertenece al grupo de las variables cualitativas. Entonces vamos a decir que la categoría chico tuvo esta primera realización. Fui al establecimiento 1 y resultó ser chico. Entonces decimos que es la primera vez que se realiza la categoría chico. Voy al establecimiento 2 y me encuentro con que es chico también. Entonces, esa es la segunda realización de la categoría chico. Voy al tercer establecimiento y me encuentro con un establecimiento que cae dentro de la clasificación mediano. Y ahí tenemos la primera realización de la categoría mediano. Y después sigo con los 3 establecimientos siguientes y resulta ser grande, grande y grande, ¿sí? Este último grande es la tercera realización de la categoría grande. Y eso, y así sucesivamente, acá lo corto un poquito porque no voy a poner a clasificar a los 50 establecimientos, pero lo que estamos haciendo es recopilar los datos. ¿Se entiende? Recuerden que la variable, yo dije que la variable tamaño del establecimiento las catalogué en chico, mediano y grande. Y después voy a los establecimientos y voy anotando. ¿Se entiende? Por eso decimos que es que un dato es, y los datos son las realizaciones de las categorías de la variable. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, y luego que tomamos los datos, ¿sí? ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo hacemos para tabular estos datos de tal manera que yo pueda construir lo que estadísticamente llamamos una base de datos? ¿Sí? Tenemos que tener algún criterio de anotación de cómo vamos a anotar el tema de los datos, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos intentando hacer es cómo construir una base de datos sobre el cual la mayoría de los software puedan trabajar bajo un formato que sea consensuado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, supongamos que tenemos un Excel que está lleno de columnas y tienen filas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada establecimiento va a ser una fila. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener el 1, establecimiento 1, el 2, el establecimiento 2 y así sucesivamente. ¿Cuántas filas va a tener en este caso la base de datos para este ejemplo? 50. 50 filas. 50. Luego, perfecto, vamos a tener 50 filas donde ya sabemos que 30 son automatizados y las 20 restantes son tradicionales. Bien, después de tener fila tenemos las columnas del Excel, ¿sí? Entonces, cada variable que registremos sobre esos establecimientos se lo va a colocar en columnas. Entonces voy a tener 50 filas por ¿cuántas columnas? ¿Recuerden? 4. Bien, porque tenemos 4 variables que vamos a estudiar sobre los establecimientos. Entonces tenemos 50 por 4, ¿sí? Las celdas de las columnas numéricas deben contener números. Parece una tontera esta, pero bueno, a veces no pasa eso, ¿sí? Entonces, las columnas que sean numéricas, ¿cuáles son las columnas numéricas que tenemos en este ejemplo? O las variables cuyos datos resultan numéricos. Rendimiento y cantidad de empleados. Muy bien, ¿sí? Entonces, bajo todas las celdas que estén debajo de esa columna tienen que ser números. No puedo, y en este sentido, si voy a registrar en alguna celda el número 2, por ejemplo, ¿sí? No voy a poner con palabra 2. Tengo que poner el número 2. ¿Estamos? Porque si yo pongo la palabra 2, eso no sería una variable de tipo cuantitativa.
porque eso se toma las palabras o las etiquetas de una variable que están dentro del campo de las variables cualitativas. ¿Estamos? Por eso dice, debe contener números. No puedo poner 2, 2, 2 y en algún momento escribir la palabra 3. ¿Sí? Bien. Y lo mismo, las celdas de una columna que representa una variable cualitativa debe contener cualidades. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por ejemplo, tiene que decir, en la columna tamaño, tiene que estar la palabra chico, chico, mediano, grande, grande, grande. ¿Estamos? Y si ustedes, por una cuestión de requisitos del SOF o el requisito que sea, decidan codificar numéricamente las categorías de una variable de tipo cualitativa, esa no las convierte en cuantitativa. Porque si yo digo chico va a ser el número 1, mediano el número 2 y grande va a estar codificada con el número 3. Y entonces empiezo a llenar 1, 2, 3, de acuerdo a cómo vaya haciendo cada tipo de establecimiento, pero eso no la convierte en una variable de tipo cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Las cuantitativas son cuantitativas porque están dentro de una métrica y se ubican dentro de la recta numérica, y las cualitativas no, por más codificada que estén numéricamente, no las puedo meter en una recta numérica. ¿Estamos? Porque ustedes decidieron codificarlas numéricamente. Entonces no pueden operar matemáticamente con una variable cualitativa codificada de manera numérica. ¿Sí? Entonces, las celdas de las columnas numéricas deben contener números, la celda de una columna cualitativa debe contener cualidades, a pesar de esto de que acabo de decir, y esto, el caso 5, respetar la nomenclatura. Por ejemplo, si estamos bajo la columna cualitativa, que es el tamaño del establecimiento, y yo pongo chico, la primera vez que yo ponga chico, ya estoy declarando cómo se va, cuál es la nomenclatura para cada vez que aparezca la palabra chico. Eso quiere decir que si la primera vez escribí con minúscula, con la C minúscula, si yo la cambio la segunda vez que tengo que anotar que el establecimiento es chico con una C mayúscula, ¿sí? Ahí estoy cambiando de nomenclatura. ¿Se entiende? Sí. Porque los soft estadísticos van a detectar la diferencia entre una C mayúscula y una C minúscula. Y entonces para el soft va a ser una categoría diferente. Ustedes saben que no, que nada más que en una parte escribieron con una C mayúscula y después siguieron con la C minúscula, pero el soft no tiene por qué saber esas ambigüedades, ¿sí? Y esto quizás sea lo más importante, todo es importante, pero el respetar la nomenclatura, ¿sí? Porque si no, hay categorías nuevas o hay que revisar la base de datos, y la verdad que lleva mucho trabajo corregir y encuadrar la base de datos de tal manera que todo esté bien, ¿sí? Lleva tiempo y sobre todo si las bases de datos no son generalmente son mucho más grandes que el ejemplo que estamos tratando ahora, ¿sí? Entonces, tienen que respetar para construir la base de datos estos 5 ítems fundamentales y no hay que hacer nada más, ni agregar, ni quitar, ni cambiar acá, ni cambiar allá, ni modificar o empezar con números y después cambiarlo a la palabra 1, por ejemplo, el 1 en número, después escriben 1 en letra, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Y además, ese es el formato que va a reconocer cualquier soft estadístico para ejecutar el análisis correspondiente para esa base de datos. Es muy importante que la base esté perfecta. Si no, empiezan a saltar errores o ponen categorías nuevas. En realidad, si ustedes tienen mal construida la base, el análisis estadístico va a ser pésimo.
Y no pueden decir, bueno, lo que pasa es que yo acá le escribí chico con mayúscula y cuando quise escribir otra vez chico, puse chico con minúscula. No, no, eso no. ¿Estamos? Porque si no, cada uno tendría la libertad de llenar cada una de las celdas de esa base de datos y cambiar durante el procedimiento. Y bueno, no, la cosa no es así, no funciona. Entonces uno ha consensuado este formato donde tenemos cada uno de los elementos observacionales o cada establecimiento, en este caso, que sea la fila, cada una de las columnas que sea la variable y lo que metemos dentro de la celda de cada una de las columnas son las realizaciones de las categorías de la variable donde no tengo que poner, no tengo que mezclar bajo una misma columna nomenclaturas diferentes. Tienen que respetar esa nomenclatura, ¿sí? Bueno, no sé qué más. Bueno, era lo que hablábamos recién, cuántas filas hay en esta base de datos, cuántas columnas también hay, cuántas celdas hay en total. 200. Tenemos, ¿cómo? 200. Muy bien, ¿y cómo supiste que eras 200? ¿Cuántas celdas tenemos que llenar? Porque, bueno, sabemos la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿sí? ¿Y cuántas columnas numéricas hay? Ya lo respondimos. ¿Y cuántas columnas cualitativas hay? Que también respondimos para este ejemplo del riego, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Bueno, gente, de todas maneras, excelente. bien. Levantó Armando. Carlos la mano. Sí, buenos días, profesores, ¿qué tal? Hola, Carlos. Aquí yo por lo menos, investigando sobre lo de las variables, pues lo de las discretas, continuas y las ordinales, me quedé, creo que fue porque se me perdió la señal en las variables nominales, que es lo que tiene que ver con las nóminas. Por ejemplo, en la ordinal es la que expresa la diferencia de los campos, de chico, mediano y grande, y las nominales acá hacía referencia, disculpe. Las nominales es cuando no sucede las ordinales, pero dentro de las cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, para que me dijiste bien el caso de la ordinal, que era el tamaño del establecimiento, una nominal podría ser el género, ¿sí? De los empleados, por ejemplo, que va a ser varón o mujer o varón. En este caso teníamos con y sin riego. Ok, ¿Sí? gracias. Es decir, las categorías, ¿no? No estoy hablando de los datos, estoy diciendo las categorías de la variable no se pueden ordenar de menor a mayor siguiendo una secuencia lógica, ni viceversa, ¿sí? ¿Quién puede hacer eso? Porque tienen jerarquías para que uno los pueda ordenar de menor a mayor, son las ordinales, vienen de orden, ¿sí? Y encima, si no es a motus propio, sino si yo les pido a todos ustedes, díganme cuál es la categoría más baja de la variable tamaño, ¿qué me van a contestar todos? Chico. Chico, porque sus categorías sugieren ese orden. En cambio, las nominales, no pasa eso. Okay. Listo, pues gracias. Bueno. Una consulta. Pregunta? Sí, Sí. un ejemplo de nominales en el ejemplo de la soja podría ser distintas variedades de soja. Yo no sé nada de cultivo de soja, pero puede ser, no sé, C4. No, yo tampoco C5, sé de cultivo de C6. soja ni de riego. Y mira cómo estuve hablando más de una hora. Claro. Sí, ¿cómo me dijiste la nominal? Como las variedades de cultivo de soja, no sé, semilla La de variedad, bolsa sí. blanca, Sí, blanca o una de Monsanto. Variedad 1, variedad 2, variedad 3, como nos gusta a nosotros. Sí. Sí, la variedad es una variable de tipo nominal. Buenísimo. Bien. Bueno, Arnaldo. Bueno, gente, sí, estamos perfectos. Como ustedes ven, arrancamos base. O sea, arrancamos con conceptos generales
porque nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años que tenemos que dejar bien firmes y conceptuales todo esto para poder avanzar, porque si no, si nosotros damos por sentado un montón de cosas, después saltan errores para más adelante, y por eso arrancamos, digamos, desde las definiciones de población, muestra y de variables que nos dio la profe Aide. Si Y no hay además, perdón, sí. perdón, quería agregar algo que vos decías. Además, le dimos un ordenamiento dentro del trabajo estadístico, porque ¿qué nos pasa muchas veces? Nos vienen con una pila, un conjunto de datos donde nos dice, primero ya vienen con los datos, y entonces uno le pregunta, ¿y cuál es la población? Ah, no sé. ¿Y cuál es la variable en el estudio? Mirá, yo tengo esta base de datos. Mirás la base y tiene un 2 en número, un 2 en letra, o sea, nos trae un caos. Y nosotros, antes de hacer el análisis estadístico, tenemos que poner orden en ese caos. Y la cosa no funciona así, funciona al revés. Eso quería meter mi bocadillo, Arnaldo. Nada, correcto, es así. Es así. Les decía entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna cuestión, hacemos un recreito de 15 minutos. Hoy nos hemos dilatado un poquito más. Yo les decía que más o menos la primera clase va desde las 9 hasta las 10:15. Hoy porque empezamos tarde nos hemos dilatado, pero bueno, el práctico es muy cortito, así que vamos a recuperar. Entonces, si hacemos un recreito de 15 minutos, lo que les voy a pedir, si pueden, es no salir del aula, porque después yo los tengo que enterar uno por uno cada vez que entran en este Meet. Así que no salgan del aula y nos vemos en 15 minutos con el aula abierto. Yo voy a intentar ver si la grabación me permite pausarla. A ver si la pauso y después si no la seguimos, a ver cómo funciona esto. Gracias, gente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.